La azafata lo expulsó del vuelo por su apariencia, sin saber que él era el dueño de la seguridad aérea. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos La azafata lo expulsó del vuelo por su apariencia, sin saber que él era el dueño de la seguridad aérea. Si disfrutas estas historias, suscríbete y dale like para apoyar el canal. El incesante murmullo del aeropuerto internacional tejía una sinfonía de despedidas y reencuentros, una atmósfera cargada de electricidad estática y aroma a café recién molido que llenaba los pulmones de los miles de viajeros. Entre la marea humana que fluía hacia las puertas de embarque, destacaba una figura imponente. Julián Valdés avanzaba con la precisión de un reloj suizo, sus zapatos de cuero italiano resonaban con autoridad sobre el suelo de granito pulido. Era un hombre alto, de hombros anchos y piel de ébano, cuya presencia irradiaba una dignidad silenciosa pero innegable. Julián no era un pasajero común, aunque su vestimenta civil pudiera sugerirlo. Recientemente nombrado director general de la División de Seguridad Aérea Nacional, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de proteger los cielos del país. Aquel viaje en el vuelo 902 con destino a la cumbre mundial en Nueva York no era placer, sino una misión diplomática de alto nivel. Al llegar al control de la puerta de embarque, Julián entregó su documentación con una calma ensayada. La agente de tierra, una mujer joven con ojeras visibles bajo el maquillaje, escaneó el código de barras y le devolvió el pasaporte con una sonrisa mecánica, indicándole el camino hacia el túnel telescópico. Al cruzar el umbral del avión, esa mezcla familiar de adrenalina y claustrofobia lo invadió por un instante. El aire dentro de la cabina estaba presurizado, reciclando el olor a tapicería sintética y perfumes costosos. Julián ajustó el nudo de su corbata y comenzó su travesía por el pasillo central, buscando la fila asignada en su billete de primera clase. No pudo evitar notar cómo las cabezas se giraban a su paso. Ojos curiosos, algunos indiferentes y otros cargados de una hostilidad sutil, se posaban en él. Estaba acostumbrado. En su larga carrera policial, había aprendido que un hombre negro en una posición de poder era, para muchos, una anomalía que el cerebro tardaba en procesar. Sin embargo, su rostro permanecía impasible, una máscara de profesionalismo que jamás se agrietaba. Mantuvo la vista al frente, ignorando los susurros, hasta que llegó a la fila 4. Allí, su paso se detuvo abruptamente. En el asiento 4A, junto a la ventanilla, un caballero de edad avanzada, con el cabello blanco como la nieve y un traje de tweed que parecía sacado de otra época, estaba cómodamente instalado leyendo un periódico financiero. Julián verificó su tarjeta de embarque una vez más. No había error. Aquel era su lugar. Respiró hondo, relajando los hombros antes de intervenir. Se inclinó ligeramente hacia el caballero, cuidando que su tono de voz fuera suave y respetuoso. Disculpe la molestia, caballero. Creo que ha habido una pequeña confusión. Según mi tarjeta de embarque, ese asiento, el 4A, me corresponde a mí. ¿Sería tan amable de verificar la suya? El anciano bajó el periódico lentamente, revelando unos ojos cansados detrás de unas gafas de montura gruesa. Al principio pareció molesto por la interrupción, pero al ver la actitud serena de Julián, buscó en el bolsillo interior de su saco y extrajo el papel arrugado. Sus ojos se entrecerraron al leer los números. Vaya, qué vergüenza. El hombre se sonrojó, sus mejillas tomando un tono carmesí. Tiene usted toda la razón, joven. Mi asiento es el 7A, 3 filas más atrás. Debo haber leído mal sin mis anteojos de lectura. Le pido 1000 disculpas por la invasión. Julián sonrió, una expresión cálida que desarmaba cualquier tensión. Por favor, no se preocupe en absoluto. Los números en estos pases son diminutos, a cualquiera le podría pasar. Tómese su tiempo. El anciano comenzó a recoger sus pertenencias, doblando el periódico con manos temblorosas. Julián, viendo la dificultad del hombre para maniobrar en el espacio reducido, extendió la mano para ayudarle con su maletín. Fue en ese preciso instante, cuando la situación estaba resuelta y la armonía reinaba, que una voz afilada como un bisturí cortó el aire. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Julián se giró lentamente. En el pasillo, bloqueando el paso con una postura rígida, estaba una sobrecargo. Su placa dorada brillaba bajo las luces LED de la cabina, revelando el nombre, Vanessa Rivas. Tenía el cabello rubio recogido en un moño tan tirante que parecía doloroso, y sus ojos azules escaneaban la escena con una frialdad calculadora. No miraba la situación, miraba a Julián. Y en su mirada no había curiosidad, sino un veredicto ya dictado. No hay ningún problema, señorita. Respondió Julián con voz calmada, manteniendo las manos visibles para no alarmarla.
Solo una pequeña confusión con los asientos que ya hemos resuelto amablemente. Vanessa no le respondió a él. Giró su atención hacia el anciano, ignorando deliberadamente la presencia de Julián, como si fuera invisible o indigno de interlocución. Señor, ¿este individuo le está molestando? ¿Le está exigiendo que se mueva de su lugar? El anciano, visiblemente sorprendido por el tono acusatorio de la mujer, negó con la cabeza frenéticamente. No, por Dios, señorita. Todo lo contrario. Yo estaba en el asiento equivocado y este caballero ha sido sumamente cortés al indicármelo. Incluso me estaba ayudando con mi equipaje. Cualquier persona razonable habría aceptado la explicación y continuado con sus labores. Pero Vanessa Rivas parecía tener una agenda propia, alimentada por prejuicios que bullían bajo su uniforme impecable. Volvió sus ojos hacia Julián, y esta vez, la hostilidad era palpable, casi física. Señor, le voy a pedir que se aleje del pasajero ahora mismo. No toleramos el acoso ni la intimidación en esta aerolínea. Si no puede comportarse como una persona civilizada, tendré que tomar medidas drásticas. Julián sintió un golpe de incredulidad en el pecho. Su mente analítica, entrenada para desescalar situaciones de rehenes y conflictos armados, luchaba por procesar la lógica retorcida de aquella mujer. Señorita Rivas, le repito que no hay ningún conflicto, dijo Julián, endureciendo ligeramente el tono pero sin perder la educación. Soy el titular de este asiento. Puede verificar mi tarjeta de embarque si lo desea. Aquí no hay acoso, solo dos adultos corrigiendo un error administrativo. No me levante la voz, espetó Vanessa, dando un paso atrás dramáticamente, como si Julián hubiera hecho un movimiento brusco. Le he dado una orden directa. Si sigue causando disturbios y retrasando el despegue, no me dejará otra opción que expulsarlo de la aeronave. El silencio cayó sobre la cabina de primera clase como una manta pesada. Los pasajeros cercanos dejaron de fingir que leían sus revistas y observaron la escena con la boca abierta. El anciano, ahora de pie en el pasillo, intentó intervenir de nuevo. Oiga, esto es ridículo. El señor no ha hecho nada. Yo soy el que se equivocó. ¿Por qué lo trata así? Siéntese, señor. O también tendremos problemas con usted. Cortó Vanessa, silenciando al anciano con una mirada fulminante. Luego, volvió a centrarse en su objetivo. Escuchen bien. No voy a repetir esto. Tome sus cosas y salga del avión. Ahora. Considero que su presencia es una amenaza para la seguridad de este vuelo. Julián sabía que estaba en un punto de no retorno. Podía sacar su placa, podía identificarse como el comisario Valdés, jefe supremo de la seguridad que regulaba el trabajo de esa misma azafata. Pero algo dentro de él, un orgullo herido y una curiosidad mórbida por ver hasta dónde llegaba la injusticia, lo detuvo. Si sacaba la placa, ella se detendría por miedo a la autoridad, no porque entendiera que su racismo estaba mal. Necesitaba que el sistema se expusiera por completo. Mira, señorita. Intentó una última vez, apelando a la razón. Soy un oficial del gobierno en viaje de trabajo. Le aseguro que no soy ninguna amenaza. ¿Podemos hablar un momento en el área de servicio para aclarar esto sin espectáculos? La mención de oficial del gobierno pareció detonar algo en Vanessa, quizás incredulidad o quizás el miedo de que fuera cierto, lo cual la hizo reaccionar con más agresividad defensiva. Suficiente, gritó ella, su voz rompiendo el protocolo de elegancia de la aerolínea. Capitán, necesito seguridad en la puerta principal. Tengo un pasajero indisciplinado que se niega a desembarcar. El anuncio resonó por toda la cabina. Julián suspiró, un sonido profundo que cargaba con el peso de siglos de historia. No iba a forcejear. No les daría la imagen del hombre negro agresivo que tanto deseaban ver para justificar sus acciones. Con movimientos lentos y deliberados, tomó su maletín de cuero. Está bien, dijo Julián, su voz resonando con una autoridad que hizo temblar ligeramente a Vanessa. Me retiro. Pero quiero que quede constancia ante todos los presentes de que esto es un acto de discriminación flagrante y sin fundamento. Usted no me está echando por mi comportamiento, sino por mi piel. Fuera, chilló ella, señalando la salida con un dedo tembloroso. Julián caminó por el pasillo hacia la salida. A su paso, vio rostros de indignación. Una mujer joven sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar. Un hombre de negocios negaba con la cabeza murmurando increíble. Al llegar a la puerta del avión, dos agentes de la Guardia Civil y un miembro de seguridad privada del aeropuerto lo esperaban en la manga, con las manos cerca de sus cinturones, listos para neutralizar una amenaza. Vanessa Rivas salió detrás de él, con la barbilla en alto, creyéndose victoriosa. Aquí tienen al sujeto.
Se negó a seguir instrucciones y agredió verbalmente a los pasajeros. Quiero que lo saquen de la terminal inmediatamente. Los guardias se tensaron, preparándose para agarrar a Julián. Pero entonces, el oficial al mando, un sargento veterano con bigote canoso, miró el rostro del hombre que tenía enfrente. Sus ojos se abrieron como platos. El color desapareció de su cara. El sargento se cuadró inmediatamente, golpeando sus talones y llevando la mano a la sien en un saludo militar perfecto y riguroso. «Comisario Valdés», exclamó el guardia, con la voz quebrada por la sorpresa. «Señor, perdóneme, no lo reconocí de inmediato por la falta de uniforme. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay alguna amenaza a bordo que debamos neutralizar?» Vanessa Rivas se congeló. Su sonrisa de triunfo se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola. El color huyó de sus mejillas, dejándola pálida como un fantasma. «¿Comisario?» La palabra rebotó en su mente vacía. Julián miró a los guardias con tranquilidad, luego giró lentamente la cabeza para clavar sus ojos en la azafata, quien ahora temblaba visiblemente. «No hay amenaza de bomba, sargento», dijo Julián con frialdad. «La única amenaza aquí es la incompetencia y el prejuicio de esta tripulante, que acaba de expulsar al director nacional de seguridad aérea de su propio vuelo bajo acusaciones falsas». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el zumbido lejano de los motores de otros aviones. Vanessa intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado de su garganta. Yo no sabía», balbuceó ella, retrocediendo. «Ah, ese es el problema, señorita Rivas», respondió Julián, dando un paso hacia ella. «Usted no necesitaba saber quién era yo para tratarme con dignidad humana. Si hubiera sido un albañil o un maestro de escuela, su trato habría sido igual de inaceptable. El hecho de que yo tenga una placa no hace que su error sea grave, su racismo es lo que lo hace grave». En ese momento, el capitán del vuelo, alertado por el alboroto y la demora, salió de la cabina de mando. Al ver a la policía saludando al pasajero expulsado y a su sobrecargo al borde del desmayo, comprendió que la situación era catastrófica. «Señor, soy el capitán Méndez. ¿Qué ha ocurrido?» «Capitán», dijo Julián, sacando finalmente su credencial dorada que brillaba con el escudo nacional. «Su tripulante ha decidido que mi color de piel no es compatible con la clase ejecutiva de su avión. Voy a necesitar hablar con el gerente de la aerolínea, y sugiero que prepare su equipo legal, porque esto no se va a quedar en una simple queja de servicio al cliente». Dentro del avión, el caos había estallado. Los pasajeros que habían escuchado la interacción o que estaban pegados a las ventanillas viendo la escena en la manga, comenzaron a gritar. «Es el jefe de policía», gritó el estudiante que grababa. «Lo echaron por racismo y resulta que es el jefe. Esto es una vergüenza», bramó una señora elegante. «Yo me bajo. No voy a volar con una tripulación que trata así a la gente». El motín a bordo fue instantáneo. La indignación, que había estado latente, se transformó en acción. Varios pasajeros se desabrocharon los cinturones y se pusieron de pie, exigiendo salir en solidaridad. El capitán Méndez, pálido, miraba alternativamente a Julián y a Vanessa, quien ahora lloraba silenciosamente en un rincón del túnel de abordaje. «Comisario Valdés, le ruego, por favor», intentó mediar el capitán. «Permítanos arreglar esto. Le reintegraremos su asiento, le daremos una compensación». Julián levantó la mano, deteniendo las súplicas. «El daño ya está hecho, capitán. Mi dignidad no se compra con millas de viajero frecuente. Voy a regresar a la terminal. Y esa señorita», señaló a Vanessa sin mirarla, «debería entregar su identificación ahora mismo, porque le aseguro que no volverá a volar mientras yo esté a cargo de la seguridad de estos cielos». Mientras Julián caminaba de regreso hacia la terminal, escoltado ahora con honores por los guardias que minutos antes habían sido llamados para arrestarlo, el aeropuerto se convertía en un hervidero. Los videos del incidente ya estaban subiendo a las redes sociales. El hashtag #Justicia para Valdés comenzaba a escalar en las tendencias mundiales antes incluso de que él llegara a la oficina de la aerolínea. En las oficinas corporativas, los teléfonos empezaron a sonar como alarmas de incendio. El gerente de la estación, un hombre calvo y sudoroso, corrió al encuentro de Julián en el pasillo principal. «Señor Valdés. Señor Valdés», jadeaba el gerente, tratando de seguir el paso firme del comisario. «Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Fue un error terrible, un malentendido. Podemos ponerle un avión privado a Nueva York ahora mismo». Julián se detuvo en seco y miró al gerente con una calma que resultaba aterradora. «No quiero su avión privado. Quiero que entienda algo. Hoy,
Ustedes humillaron a un hombre frente a cientos de personas. Si yo no fuera quien soy, probablemente estaría esposado en un cuarto trasero ahora mismo, con mis antecedentes manchados y mi honor destruido. ¿Cuántas veces han hecho esto antes con personas que no tenían el poder para defenderse? El gerente bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del comisario. Esa noche, Julián regresó a casa. No hubo vuelo a Nueva York. Su esposa, Elena, lo recibió en la puerta. Ya había visto las noticias. Los noticieros nacionales abrían con el titular: Escándalo en el aeropuerto, directivo de seguridad víctima de racismo. Elena lo abrazó fuerte, sin decir palabra, dejándole soltar la tensión que había mantenido bajo control durante horas. ¿Está bien?, preguntó ella finalmente, acariciando su rostro. Estoy cansado, Elena, respondió él, dejándose caer en el sofá. Cansado de tener que demostrar cada día que merezco el espacio que ocupo. Pero al mismo tiempo, hay esperanza. ¿Viste a la gente en el avión? ¿Viste cómo se levantaron? En los días siguientes, la repercusión fue sísmica. La aerolínea vio caer sus acciones en picada. Las protestas en los aeropuertos se multiplicaron. Pero lo más importante no fue el castigo económico, sino el despertar social. La historia de Julián Valdés obligó a la industria a mirarse en el espejo. Se implementaron nuevos protocolos, se despidió a la directiva que permitía esa cultura tóxica y Vanessa Rivas se convirtió en el rostro de lo que ya no se toleraría más. Una semana después, Julián volvió al aeropuerto. Esta vez, no iba de viaje. Iba a dar una conferencia de prensa en el mismo vestíbulo donde había sido humillado. Cientos de micrófonos lo esperaban. Se paró frente al podio, miró a las cámaras y, con la misma dignidad inquebrantable de siempre, comenzó a hablar, no como una víctima, sino como el líder que había transformado su dolor en un escudo para los demás. De la noche a la mañana, el anonimato que Julián tanto valoraba como servidor público se disolvió, reemplazado por una visibilidad abrumadora que jamás había solicitado. Su rostro, serio y digno, aparecía en vallas publicitarias digitales y en los segmentos de noticias de la tarde, convirtiéndose involuntariamente en el estandarte de una nueva cruzada nacional contra la discriminación en el transporte y los servicios públicos. Al principio, la reticencia se apoderó de él. Julián era un hombre de acción, un estratega de seguridad, no un político ni un influencer. Sentía que su vida privada estaba siendo invadida, que su identidad se reducía a aquel lamentable incidente en la manga del avión. Sin embargo, tras largas noches de conversación con Elena y de leer los miles de cartas de apoyo que inundaban su despacho, comprendió que el destino le había entregado un megáfono. Guardar silencio habría sido cómodo, pero usar su voz podía sanar heridas sociales profundas. Una mañana de martes, mientras el sol se filtraba tímidamente a través de las persianas de su oficina en la comisaría central, Julián ajustaba los detalles de una presentación. Se preparaba para visitar una escuela secundaria en un barrio periférico, una iniciativa personal para hablar con los jóvenes sobre respeto, autoridad y convivencia. Fue entonces cuando su teléfono personal, ese número que muy pocos tenían, comenzó a vibrar sobre la madera de roble de su escritorio. El identificador mostraba un número desconocido. Julián descolgó con cautela. ¿Comisario Valdés? La voz al otro lado de la línea sonaba tensa, pero cargada de una humildad ensayada. Soy Roberto Almazán, director ejecutivo de la aerolínea. Julián se reclinó en su silla de cuero, el sonido del cuero crujiendo en el silencio de la oficina. Lo escucho, señor Almazán, respondió con un tono neutral, sin dejar traslucir emoción alguna. Comisario, sé que ninguna palabra que yo pronuncie podrá borrar la humillación que usted sufrió bajo nuestra responsabilidad, dijo el ejecutivo, y esta vez, Julián detectó un matiz de sinceridad en su voz. Pero no le llamo solo para pedir perdón de nuevo. Queremos proponerle algo concreto. Estamos conformando un comité asesor externo de ética y diversidad. Tendrá poder de veto sobre nuestras políticas de contratación y entrenamiento. Nos gustaría, y sería un honor para nosotros, que usted presidiera ese comité. Su experiencia en seguridad y su perspectiva humana son insustituibles. El silencio se alargó durante unos segundos eternos. Julián miró una fotografía enmarcada en su escritorio, él y Elena sonriendo en una playa años atrás, antes de que el mundo se volviera tan ruidoso. Sopesó la oferta. Podía rechazarla y dejar que la aerolínea se hundiera en su propia crisis, o podía entrar en las entrañas de la bestia y asegurarse de que el cambio fuera real, no solo cosmético. Aprecio la oferta, señor Almazán, dijo finalmente, con voz grave y decidida. Pero quiero dejar algo claro. Si acepto,
No seré una figura decorativa para sus folletos de relaciones públicas. Si veo que no hay cambios estructurales reales, seré el primero en denunciarlo públicamente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, comisario. Tienes mi palabra y mi compromiso personal. Esa misma tarde, el AMV. Yente cambió radicalmente. Julián se encontraba de pie en el escenario del auditorio del Instituto Nacional. El lugar olía a cera para pisos y a la energía concentrada de 500 adolescentes. Las luces del escenario lo cegaban ligeramente, pero podía distinguir las filas de rostros jóvenes, curiosos, escépticos, atentos. No llevó notas ni discursos preparados por asesores de imagen. Solo llevó su verdad. Habló con una honestidad brutal. No se limitó a narrar la anécdota del avión y la azafata Vanessa, fue mucho más profundo. Les habló de lo que significa caminar por el mundo sintiendo que debes disculparte por ocupar espacio. Les habló de los laberintos invisibles del prejuicio, esas pequeñas asunciones que hacemos sobre los demás basándonos en cómo visten, cómo hablan o de dónde vienen. No he venido aquí hoy para señalar a los culpables ni para pedir venganza, dijo Julián, su voz resonando con una potencia que llenó cada rincón del vasto salón. Estoy aquí para invitarlos a una reflexión incómoda. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, lleva prejuicios grabados en el subconsciente. Son como virus silencioso. El verdadero acto de heroísmo no es pelear contra villanos de película, sino tener el coraje de mirarse al espejo, reconocer esos prejuicios y trabajar cada día para desmantelarlos. Mientras hablaba, notó un cambio en la atmósfera. Los murmullos cesaron. Los teléfonos móviles bajaron. Vio a varios estudiantes asentir lentamente, algunos con los ojos brillantes, reflejando una comprensión repentina. Julián supo en ese instante que sus palabras no se las llevaba el viento, estaban echando raíces. Estaba plantando semillas de empatía en el terreno fértil de la próxima generación. Al concluir su intervención, se abrió un espacio para preguntas. Un silencio tímido reinó al principio, hasta que un chico delgado, sentado en la tercera fila, levantó la mano con vacilación. Julián le hizo un gesto amable para que hablara. Señor, comenzó el estudiante, con la voz temblorosa por los nervios. Después de todo lo que pasó, después de que lo trataran así frente a todos, ¿cómo hace para no odiar? ¿Cómo mantiene la esperanza? Julián sonrió, una sonrisa suave que suavizó las líneas de su rostro cansado. Su mente viajó instantáneamente a la noche del incidente, al abrazo de Elena, a esa fortaleza silenciosa que ella le brindaba. La esperanza no es un regalo mágico que cae del cielo, hijo, respondió Julián, mirando directamente a los ojos del muchacho. La esperanza es un músculo. Es algo que tienes que entrenar y cultivar todos los días. Se cultiva con cada injusticia que decides no ignorar, con cada mano que tiendes en lugar de cerrar el puño. La esperanza está en ustedes, en su capacidad para escuchar historias que no son las suyas y sentir dolor por ellas. Eso es lo que me mantiene en pie. Saber que el mundo puede ser mejor porque ustedes lo harán mejor. La ovación que siguió fue atronadora, un sonido que vibró en el pecho de Julián y disipó los últimos vestigios de amargura que le quedaban. Al despedirse de los estudiantes y salir del edificio, el cielo ya se había teñido de un azul profundo, casi negro. Mientras conducía de regreso a casa, Julián reflexionó sobre el vertiginoso camino recorrido desde aquel fatídico vuelo 902. La experiencia había sido una herida abierta, sí, pero esa herida había cicatrizado formando un tejido más fuerte. Se habían implementado nuevas leyes, las empresas estaban revisando sus protocolos y conversaciones difíciles pero necesarias estaban ocurriendo en las mesas de comedor de todo el país. Llegó a su casa, su santuario. Antes de insertar la llave en la cerradura, se detuvo en el porche. El aire de la noche era fresco y traía el aroma de los jazmines del jardín. Alzó la vista hacia el firmamento, donde las estrellas brillaban con una claridad indiferente a los problemas humanos, pero extrañamente reconfortante. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire limpio. El camino hacia la igualdad y el respeto mutuo todavía era largo, una carretera sinuosa que se extendía más allá del horizonte. Pero por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que la brújula apuntaba en la dirección correcta. No había amargura en su corazón, solo una resolución tranquila. Con una renovada sensación de propósito, giró la llave y abrió la puerta, entrando al calor de su hogar, listo para enfrentar los desafíos que el mañana pudiera traer, pero armado con la certeza inquebrantable de que un futuro más justo era posible para todos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que nos regalen su tiempo. Espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones. Por favor,
Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el relato de hoy, me encanta leerlos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima historia.